¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? En esta ocasión continuaremos con lo que parece ser una nueva sección en el canal, la cual será sobre las noticias más relevantes con respecto a nuestra amada franquicia de burras de colores, que saldrá cada vez que éstas se acumulen. Y en esta ocasión se ha dado un gran anuncio por parte de IDW Publisher, quienes acaban de confirmar la llegada de una nueva saga de cómics, esta vez ambientada en la G5, pero con una fuerte conexión con la G4, dando así el inicio de una nueva posible era de cómics de esta franquicia, pero al igual que todo lo relacionado con la G5, no nos desprendamos por completo de la G4. Pero eso no es todo, ya que también se acaba de revelar nada más que las fechas de estreno para todos los contenidos animados que previamente hemos hablado, acompañados de las primeras imágenes de la serie de cortos para YouTube conocida como My Little Pony Tell Your Tale. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar a fondo de todo lo que sabemos de esta nueva saga, que honestamente no es mucho, y todas sus posibles implicaciones, además de otras breves pero jugosas noticias de la franquicia. Por lo que sin más, comencemos. Y en nuestra primera nota hay que mencionar un lanzamiento que ya esté algo tardío, pero aún así es muy importante, que es la llegada de dos nuevas figuras, una siendo de Sunny Starscon ya en su forma licornio y la otra siendo nada más que de la mismísima Twilight Sparkle, ambas viniendo en el mismo paquete. Esta no sería la primera vez que mercancía oficial de la G5 y la G4 se mezclan, pero he aquí lo interesante, ya que la descripción misma de los juguetes menciona que esta Twilight está rediseñada con el estilo de la película de nueva generación, algo que podemos corroborar con el juguete mismo, ya que es claro que no es particularmente idéntico a otras ediciones y tiene rasgos más similares a los personajes de la G5. Esto, como se imaginarán, podría ser un fuerte indicio de que Twilight hará acto de presencia en la quinta generación, ya sea en algún punto de la serie o los especiales que están por venir. Si bien es cierto que no toda la mercancía oficial hace referencia a cosas que podríamos ver en la animación, y prueba de ello son varios juguetes de Equestria Gears, sí alza bastante las posibilidades de que veamos al Alicornio, ex gobernante de Equestria, interactuar directamente con nuestros nuevos protagonistas. Pues recordemos que hasta la mercancía de minifiguras donde se mezclaban personajes de la G4 y la G5 prácticamente nos anunciaba el inesperado cameo de las Main Six en la introducción de la cinta de nueva generación. Por lo que esta es hasta ahora la prueba más sólida de que veremos a nuestra querida Twilight nuevamente. Claro, aún quedaría saber dónde, cuándo y cómo aparecerá y el rol que tendrá en la historia, especialmente tras su aparente caída del trono y división de las razas. Ahora con nuestra segunda noticia, o más bien anuncio, debo informarles que el videojuego para PC y móviles conocido como Generation Art Magic, del cual ya hablamos en mi top de videojuegos de My Little Pony, aún se encuentra en una fase muy temprana de su desarrollo, y de hecho requiere de ciertos recursos para completarse. En un repaso rápido les puedo decir que este será un RPG en donde controlaremos a Sonny Hobbs, quien habitará en una época poco después del destierro de Nightmare Moon, aunque en una realidad alterna donde Equestria se ha dividido en 10 naciones, las cuales él y sus amigos deberán recorrer antes de que un mal inminente llegue. Como dije, el juego aún está muy pronto en su desarrollo, pero ya cuenta con un Patreon, en donde podrán donar cantidades muy considerables de forma mensual a cambio de ciertas recompensas, como avances del juego, fondos de pantalla, acceso temprano y exclusivo a ciertos contenidos y hasta descuento en una posible mercancía, pero eso último aún está por verse. Y por si se lo preguntan, el juego ha sufrido ciertos cambios para así guardar las menores referencias directas hacia la serie, para así evitar problemas por derechos de autor, por lo que en ese sentido no debería haber problemas. Así que si están interesados dejaré el enlace en los comentarios para que así empiecen a donar, y si solo quieren hacer un pago único, aún están las opciones de PayPal y transferencia bancaria. Ahora, en una sorprendente revelación tenemos nada más que las fechas de estreno de todo el contenido animado previamente filtrado, siendo los especiales, la serie y hasta los cortos, los cuales cuentan ya con sus primeros vistazos. Primero que nada tenemos una serie de teasers e imágenes de la nueva serie de cortos 2D para YouTube conocida como My Little Pony Tell Your Tale, que considerando el estilo de diseño es bastante seguro que se trate de una serie humorística y relajada, muy al estilo de Pony Life o Teen Titans Go, cosa que como se imaginarán ya ha causado polémica. Pero tranquilos amigos, no es la serie principal, son solo cortos para YouTube, los cuales se estrenarán semanalmente a partir del 7 de abril del presente año en el canal oficial de la franquicia, aunque desconocemos si estos contarán con algún doblaje.
Después tenemos el primer especial de 44 minutos a estrenarse en Netflix, el cual se ha dado a titular como Make Your Mark, y llegará el 26 de mayo y funcionará como una introducción a la serie, además de que contará con una animación idéntica o muy parecida a la de la película, al igual que la serie y el otro especial. Pero tristemente no volveremos a escuchar al cast original de la cinta, al menos en inglés, muy seguramente por cuestiones de presupuesto, pero no hay que darles el visto malo a los nuevos actores. Luego tendremos el otro especial de 44 minutos, el cual, como ya les mencioné, es un especial navideño, el cual llegará el 21 de noviembre también en Netflix. Y aunque no dijeron mucho al respecto, reconfirmaron que la fecha de estreno para la serie será el 26 de septiembre, pero no han confirmado la cantidad de episodios, por lo que hay que estar atentos y marcar estas fechas en nuestros calendarios. Y ahora sí, pasando a nuestra cuarta y más importante nota, la conocida página CBR nos ha revelado que IDW Publisher, quienes han sido los encargados de cómics de My Little Pony desde hace 10 años, van a sacar una nueva saga, esta vez ambientada en los tiempos de la G5, donde además podríamos tener una fuerte conexión con la G4. Esto lo sabemos gracias a su sinopsis, la cual dice así: con la magia de vuelta a Equestria, los ponis están más unidos que nunca, al menos hasta que roban uno de los cristales de la unidad. ¿Pueden los Mainframe encontrar al culpable antes de que la magia desaparezca para siempre? ¿Y podría ser realmente su mascota Pomerania el que esté llevándolo a la ciudad de Canterlot de la famosa Frenchy This Magic? Así es, banda, tal y como lo oyen, parece que nuestros queridos Mainframe irán a nada más que a Canterlot, la famosa ciudad de los unicornios y capital original de Equestria. Cosa que, por cierto, parece confirmar que esta no se encuentra o encontraba en la misma montaña donde estaba Altos de Céfiro. Así que en esta saga veremos una posible devastada y desértica Canterlot, la cual esté llena de guiños e indicios de la G4 y las Main Six. Incluso esta podría ser la explicación de dónde Argyle consiguió varios de los objetos que vemos en su casa, ya que probablemente haya ido ahí en algún momento. Aunque también existe la posibilidad de que veamos a una Canterlot habitada y de cierta forma próspera, que se encuentre con varios otros ponis de distintas razas y hasta algunas de las criaturas que vimos en la G4. Pero esto lo considero poco probable porque, bueno, el contexto de la G5 lo haría absurdo. Esto a su vez nos genera muchas dudas, ya que para empezar habría que preguntarse por qué el perro de la reina Haven, Cloudfof, querría llevarse una de las gemas de la Unión a Canterlot, si es que él realmente fue quien se las llevó, además de qué se supone que esperan encontrar ahí. Además, claro, están todos esos cabos sueltos que los cómics de la G4 dejaron sin resolver, como lo que es la liberación de Chrysalis o el reciente hecho de que ahora las brujas, las Smoonies y varios ponis de la G1 se encuentran viviendo en Ponyville. Bueno, al menos creo que las ponis solo se quedarán ahí temporalmente. Y otras cosas más, como los caballeros de la armonía que sabemos que aún andan sueltos, los árboles de la armonía que supuestamente tarde o temprano causarán conflictos entre criaturas, y ya ni hablemos de los tracianos cuya historia quedó completamente inconclusa y creo que solo yo me acuerdo de ellos. Pero bueno, ya hablando de cosas más técnicas sobre los cómics, estos serán escritos por Celeste Frontman, quien es una escritora experimentada aunque relativamente nueva en los cómics de My Little Pony, habiendo únicamente trabajado en la temporada 10, y también contará con la artista Amy Merverson, quien ya ha trabajado en varios números de la saga y al igual que otros artistas de la publicadora, su estilo tiene una personalidad muy marcada. Así que esta nueva saga, la cual no se sabe aún cuántos números tendrá, pero se rumorea que por ahora podrían ser 10, debutará con su primer número el próximo 5 de mayo, que curiosamente es el mismo mes donde tendremos el primer especial de 44 minutos de la G5, por lo que no duden que haya una posible conexión. Hasta me atrevo a decir que Hasbro podría estar aplicando la misma estrategia de Legends of Magic o los cómics precuela de la película, donde en estos se introduzcan varios personajes y elementos para después hacer uso de ellos en la animación. O sea que varios de estos números podrían ser una introducción y formalización de varios personajes y lugares para después dar uso con ellos en la serie que se estrenará en septiembre, por lo que solo puedo decir que nos esperan grandes cosas. Pero si ahora quieres conocer toda la historia de la última saga de cómics de My Little Pony o 7 parejas de fondo de esta, te dejaré los videos en las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que se suscriban y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.